Continuar con la cuarta parte del trabajo con la primera cuestión acerca de la avería gruesa. El pasaje 14.2.1 del digesto va referido al incidente de la hinchazón, la cual es un tipo de avería gruesa. La avería gruesa, por definición, es una institución marítima basada en la generación consciente de un daño al buque para evitar un mal mayor. Las fuentes jurídicas de la antigua Roma recogen tres principales requisitos. En primer lugar, el peligro común, el cual debe existir objetivamente y que ponga en duda la llegada a buen puerto de la nave. En segundo lugar, la voluntariedad, ya que no cabe alijo de mercancías por avería gruesa de manera inintencionada. Y en tercer y último lugar, el resultado útil, ya que si no se da la avería gruesa se estaría cometiendo un daño injustamente, ya que el hecho de alijar parte de la mercancía debe tener un fin beneficioso para todos. Actualmente la avería gruesa está regulada en la Ley 14/2014 de la Navegación Marítima, la cual no se distingue mucho de lo que rigió en la antigua Roma, ya que el artículo 347 recoge los mismos tres requisitos impuestos por las fuentes romanas. Y doy paso a mi compañero Alberto. Hola, yo me voy a referir a la pregunta 2 del punto 4 del trabajo grupal, por la que se cuestiona si la yazón y actus o el alijo de los bienes era considerado como abandono. Pues bien, el iactus o el yazón no era considerado como abandono, ya que esta acción de alijar la mercancía o los bienes al mar intencionadamente para aligerar la nave, cuya potestad corresponde al magíster o capitán, estaba fundamentada en el riesgo conllevado por la aventura marítima, al existir un riesgo implícito para salvaguardar la integridad física del personal de a bordo y las mercancías o bienes posibles, y por ende la llegada a buen puerto. Esta norma consuetudinaria, convertida en ley, la Lex Rodia, regulaba el deber de contribución en el supuesto de alijo de mercancías para quienes hubieran salvado las mismas y la posterior repartición de los gastos de las pérdidas ocasionadas. En el citado deber de contribución, por el que se repartían los gastos correlativamente, los dueños de las mercancías perdidas realizaban la reclamación de éstas mediante el actio locati contra el patrón de la nave, y posteriormente éste ejercitaba contra aquellos que salvaron su mercancía la actio conducti, para así repartir proporcionalmente el perjuicio. La legislación vigente hace referencia a la yazón en el Código de Comercio, aunque en la práctica, como en los demás supuestos de avería gruesa, se remite a los interesados a las reglas de York y Amberes actualizadas en el año 2016. Y a continuación doy paso a mi compañero José. Yo voy a hablar de las reglas de York y Amberes que se corresponde con la cuestión 3 de la parte 4 del trabajo. Las reglas de York y Amberes son un conjunto de normas consuetudinarias que tienen vigencia y efectos jurídicos vinculantes entre las partes que intervienen en una aventura marítima cuando son incorporados de forma expresa, libre y consensuada en el contrato. Estas normas tratan de establecer el grado de contribución o compensación de cada parte afectada en los casos en los que se produzcan pérdidas o gastos extraordinarios en el transcurso de un viaje marítimo, producido por una avería gruesa, es decir, cuando hay que llevar a cabo alguna medida extraordinaria para salvaguardar la seguridad de la nave, de los pasajeros, de la tripulación o de la carga. Fueron inicialmente adoptadas en el año 1877, fecha en la que la Asociación para la Reforma y Codificación del Derecho de las Naciones convocó la Conferencia de Amberes, donde fueron ratificadas las 11 reglas aprobadas en el año 1864 y que fueron conocidas como las reglas de York. Esto dio lugar a lo que hoy se conoce como reglas de York y Amberes. En general, estas reglas atienden a las demandas de los armadores y se han aprobado con el consenso del sector marítimo internacional en amplio sentido. Por ello, se espera que dichas reglas sean acogidas de forma generalizada en los contratos de transporte. El conocimiento de la avería gruesa se remonta hasta la época de los griegos, año 475 a.C., pero fueron los romanos los primeros en regular este hecho mediante la Lex Rodia de Iazdu, recogida posteriormente en la Constitución Justinianea en el Digesto, año 533 después de Cristo. Nos referimos al acto voluntario de arrojar al mar parte de los bienes transportados para salvar el resto de la expedición. En la regla de las reglas de York y Amberes se señalan los dos baremos a considerar en el acto de la avería gruesa. En primer lugar, existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha hecho contraído intencionada y razonablemente cualquier sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro los bienes comprometidos en una aventura marítima. En segundo lugar,
los sacrificios de los gastos de la avería gruesa serán soportados por los diversos intereses de los contribuyentes sobre las bases establecidas. En último lugar, el concepto y requisitos de la avería gruesa están regulados en el capítulo 2 del artículos 347 a 356 de la Ley 14/2014 de 24 de julio de Navegación Marítima. Y con esto finalizaría la exposición de la parte 4 del trabajo.